Hola, bienvenidos a mi canal Español Práctico. Mi nombre es Marco y soy profesor de idiomas. En el vídeo de hoy te voy a presentar la segunda parte de la historia anterior, Juan el chico español. En este vídeo te voy a mostrar diferentes frases que utilizamos para comenzar una conversación en español. Esta historia se llama La fiesta de Juan. Es una historia corta y fácil de entender. Si notas que la historia es un poco difícil para ti, pues puedes disminuir la velocidad del vídeo o también puedes activar los subtítulos en español, en inglés y en francés para lograr una mayor comprensión. Comenzamos. La fiesta de Juan. Juan está contento porque hoy es viernes y es la fiesta. Juan invitó a todos sus amigos a la fiesta y le van a presentar a una chica que se llama Laura. Todos los amigos de Juan llegan a la fiesta, pero Laura no ha llegado todavía. De pronto suena el timbre y Juan abre la puerta. Es su amigo Pedro con una chica muy bonita. Hola Pedro, bienvenidos a la fiesta. Hola Juan, muchas gracias. Te presento a Laura. Hola Laura, ¿cómo estás? Muy bien Juan, un placer conocerte. Igualmente, pasen por favor. ¿Desean algo para beber? Laura y Pedro dicen sí, una soda por favor. Juan viene con las sodas y comienza a hablar con Laura. ¿De dónde eres, Laura? Soy de Cuba. ¿A qué te dedicas? Soy profesora de español. Pero en estos momentos no tengo empleo. Ah, yo también soy profesor de español, dice Pedro. ¡Qué coincidencia! Creo que en mi escuela están buscando a un profesor de español. Les voy a preguntar y te digo mañana. Sería genial si pudieras trabajar conmigo en la escuela. Laura dice, por supuesto, si deseas me puedes contactar a mi número de teléfono. Juan le pregunta, ¿cuál es tu número de teléfono? Es el 978463. Perfecto. Ellos continúan conversando. De pronto escuchan una música y deciden ir a bailar. Juan está entusiasmado con Laura y Laura está entusiasmada con él. Fin. Espero que este video te haya sido útil y que ahora estés un poco más familiarizado con las frases que utilizamos en español para comenzar una conversación. Si quieres profundizar un poco más en este tema, te invito a que veas un video anterior con respecto a las frases que utilizamos en español para iniciar una conversación. Te lo voy a dejar aquí arriba y en la cajita de información. Bueno, si te gustó este video, dale like, entra a tus comentarios y te invito a que te suscribas a este canal para seguir ayudándote con el español. Chao.